Hola a todos, ¿qué tal están? Espero que anden muy bien. Vamos a hacer ahora el final de análisis matemático. Sí, en este caso, el final que vamos a hacer en el que ustedes pueden encontrar el altillo es un final relativamente viejo, pero que igualmente sirve. Este es un final de diciembre de 2011, si lo quieren buscar en la página. ¿Sí? Y la idea es la siguiente. Como todos los finales tiene 20 puntos, ¿sí? Vamos a hacer rápidamente un repaso de todos para tratar de entender los puntos más importantes. ¿Sí? Y lo primero que nos piden es calcular el límite de n tendiendo a más infinito de la sucesión que vamos a ver hasta ahora, que va a ser raíz de n cuadrado más 3n, ¿sí? Todo esto menos raíz, ¿sí? de n al cuadrado más 7n. ¿Cómo hacemos nosotros para resolver este caso? Entonces, lo primero que tenemos que tener en cuenta acá es que esta sucesión, a pesar de todo, va a tener, ¿sí? un tema que es que cuando nosotros reemplacemos nos va a dar infinitos menos infinito, lo cual es indeterminado. ¿Sí? Entonces, en este caso, fíjense qué es lo que podemos hacer. Como tenemos la indeterminación que es infinito menos infinito, si ustedes recuerdan de la práctica, acá la idea va a ser multiplicar, ¿sí? por lo que se llama la diferencia de conjugados o la diferencia de cuadrados o por el conjugado del número. Es decir, acá lo que vamos a hacer es lo siguiente. Entonces, en este caso, multiplicamos por el conjugado, tanto en el numerador como en el denominador, o sea, vamos a tener por raíz de n cuadrado más 3n más raíz de n cuadrado más 7n. Recuerden que esto nosotros lo hacemos tanto en el numerador como en el denominador, porque nuestra idea es tratar de, obviamente la idea con esto es multiplicar por un número que es el 1, ¿sí? Y lo que tratamos de hacer es replicar esto, ¿sí? Cuando yo multiplico una suma de dos números A y B, ¿sí? con su resta de esos dos mismos números, esto lo que nos da es la resta al cuadrado de estos dos números. Recuerden ustedes, esto es diferencia de cuadrados, por eso viene de esta manera, ¿ok? Entonces, bien, ¿cómo nos va a quedar esto en este caso? Fíjense, vamos abajo, ¿sí? Esto nos queda como límite de n tendiendo más infinito de esto. Esto sería, si ustedes quieren, el A, ¿sí? que tenemos acá, y esta parte la B. Entonces vamos a tener A menos B por A más B, que es esto que ustedes ven acá, A menos B por A más B, va a ser A cuadrado menos B cuadrado. O sea, vamos a tener raíz de n cuadrado más 3n, todo esto al cuadrado, menos raíz de n cuadrado más 7n, todo esto al cuadrado, sobre, y ahora sí, acá, nosotros acá abajo no teníamos nada, tenemos un número 1. O sea que lo multiplicamos directamente por esto, ¿sí? Raíz de n cuadrado más 3n más raíz de n cuadrado más 7n. Entonces, sigo acá abajo un poquito más. ¿Cómo queda esto? Fíjense ustedes que acá, sí, en este caso, estas raíces se cancelan, con lo cual esto lo que nos va a quedar es límite de n tendiendo más infinito de n al cuadrado más 3n menos, paréntesis, n cuadrado más 7n, todo esto sobre raíz de n cuadrado más 3n más raíz de n cuadrado más 7n. ¿Sí? Por ahora va quedando así. Entonces, fíjense, si seguimos un poco más abajo, esto nos va a quedar límite de n tendiendo más infinito de n cuadrado con n cuadrado se nos va, en este caso, y vamos a tener 3n menos 7n que nos va a quedar menos 4 por n. Y acá podemos aplicar otro truco más, que ya les digo, esto me gustaría que ustedes lo vean como para que se visualice la idea. Fíjense que en ambas partes esta raíz tiene un n cuadrado que está multiplicando, ¿sí? O sea que está en ambos términos. Si yo separo, por ejemplo, tomo solamente el denominador, es decir, lo que está por debajo, y encuentro este n cuadrado como factor común, yo lo que podría hacer es lo siguiente, fíjense. Podría sacar dentro de cada raíz un n cuadrado como factor común. Ahora ustedes dicen, bueno, ¿cuál es el sentido de esto? Y la idea es que el sentido de eso es, como este n cuadrado es posible de cancelarse con la raíz, bueno, sacarlo y de alguna manera trabajar de otra manera la función. Entonces esto va a ser n cuadrado por 1, ¿sí? Porque acá no va a quedar nada, más 3n sobre n cuadrado, ¿sí? Porque yo acá inicialmente tenía 1, así lo que hice fue sacarlo como una multiplicación. Si ya le digo, esto es un truco, no quiere decir que tiene una resolución lógica. Esto es bastante intuitivo y la idea es tratar de aplicar lo que ya funcionó. No es un tema que uno lo saca de la galera, sino que simplemente aplicar algo
que en otros casos funcione, que en este podría funcionar. Podría ser o podría ser que no, estamos probando alternativas. Lo mismo vamos a hacer de este lado, ¿sí? O sea, tengo raíz de n cuadrado por 1 más 7n sobre n cuadrado. ¿Qué es lo que va a pasar? Fíjense. Haciendo un cálculo auxiliar acá, cuando yo tengo raíz de n cuadrado, esto lo puedo dejar simple y llanamente como n, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Acá, sigo acá abajo, ¿sí? Esto me va a quedar como límite de tendiendo a más infinito de qué? De menos 4n, queda como está, y acá tenemos esto que va a quedar como n, por esta cuenta que hicimos acá, por la raíz de 1 más 3n cuadrado con n se va, te queda 3 sobre n, más n por raíz de 1 más 7 sobre n. ¿Sí? Entonces, ¿qué podemos hacer acá? Acá tenemos una suma, podemos sacar factor común con estos dos n que tenemos acá. Entonces, esto nos va a quedar como límite n tendiendo a más infinito de menos 4n, n que salió como factor común, ¿sí? Raíz de 1 más 3 sobre n, más raíz de 1 más 7 sobre n. Cierro acá. Entonces, esto nos va a quedar, fíjense, límite, ¿sí?, de n tendiendo a más infinito, este menos 4 con n, y n se va, o sea, va a quedar menos 4 arriba, sobre 1 más 3 sobre algo que tiende a ser infinito, ¿sí? Y acá pasa lo mismo, 1 más 7 sobre algo que tiende a ser infinito. Entonces, estos dos se van a hacer 0. Fíjense qué pasa después. Vamos a tener menos 4 sobre raíz de 1 más raíz de 1, que es 2. O sea que esto queda finalmente el límite como menos 2. Vamos a hacer ahora el ejercicio 2 que nos pide lo siguiente. Tenemos esta función que vamos a definir ahora, que va a ser 4 por raíz de x al cuadrado más 2, todo esto dividido 2x más 1. Y la idea es hallar todas, ¿sí?, las asíntotas. O sea, en este caso vamos a tener asíntotas verticales, horizontales y oblicuas si las hubiera. Entonces, vamos a empezar primero con las verticales. Por decir algo, si no, puede ser que empecemos por las otras. Las asíntotas verticales, se recuerdan ustedes de la teoría, que ocurren cuando uno tiene ciertas restricciones del dominio, ciertos puntos que no pertenecen y que pueden interrumpir el dominio que nosotros tenemos ahí. Entonces, en este caso, fíjense que este dominio, ¿sí?, esta es una función, digamos, que tiene dos problemas. Primero, que lo que está dentro de la raíz tiene que ser mayor que 0. O sea, primero para definir asíntotas verticales vamos a definir el dominio de f, ¿sí?, cuál va a ser este dominio. Esto que está dentro de la raíz tiene que ser mayor que 0, porque no puedo tener una raíz par de un número negativo. En los reales, y en los complejos sí. Y después estoy dividiendo por, tengo un denominador, sé que este denominador no se puede anular nunca, porque nunca puedo dividir por 0. Entonces, por un lado tengo que x al cuadrado más 2 tiene que ser mayor que 0, mayor o igual, ¿sí? Con lo cual x al cuadrado es mayor o igual a menos 2, y esto se cumple para todos los reales, porque todo número al cuadrado siempre va a ser mayor que un número negativo. Entonces acá van a ser todos los reales, en esta parte de la función, ¿sí? Cuando tenemos la otra, que es 2x más 1, que esto es distinto de 0, resolvemos esto como siempre. Si resto 1 en ambos lados, me queda 2x es distinto de menos 1, dividido por 2, x es distinto de menos 1 medio. Entonces, ¿qué es lo que decimos acá? Puede ser que haya una asíntota vertical en este caso. ¿Por qué? Porque, en definitiva, el dominio de f van a ser todos los reales, es la intersección de esto y esto, ¿sí? Acá son todos los reales menos el menos 1 medio. Y acá son todos los reales. Entonces, la intersección de este y este, intersección digo porque tiene que cumplir todas las condiciones a la vez, ¿sí? Entonces acá el dominio van a ser todos los reales menos el menos 1 medio. Con lo cual se sugiere que acá puede haber una asíntota vertical. ¿Cómo lo sabemos? Aplicando el límite de x tendiendo a menos 1 medio de f, ¿sí? Y esto lo podemos hacer por izquierda o por derecha. Vamos a probar el límite de x tendiendo a menos 1 medio por derecha, ¿sí? De 4 raíz de x al cuadrado más 2 sobre 2x más 1. Hago sustitución directa. Esto me va a quedar 4 por raíz de 1 medio al cuadrado más 2 sobre 2 por menos 1 medio, disculpen, menos 1 medio, ¿sí?, más 1. Esto es menos 1 medio por derecha. Quiere decir, observen lo siguiente. Si yo me acerco por derecha, estoy tomando números que en módulos son menores que 1 medio. ¿Sí? Si el 0 está acá. Esto para que se vea la idea.
porque estoy hablando de un número negativo, no es un número positivo. El número positivo es distinto. Menos un medio al cuadrado es un cuarto, ¿sí? Más 2, estamos hablando de 8 cuartos, 9 cuartos, o sea que esto va a ser 4 por raíz de 9 cuartos, que es 3 medios, ¿sí? Y este aquí el problema, fíjense. 2 por menos un medio a la derecha quiere decir que estoy multiplicando por un número que es negativo, pero que es en valor absoluto más chico que menos un medio, porque está más cerca del cero, ¿sí? Ojo. Entonces esto me está dando un menos uno, pero que es un menos uno por derecha. ¿Qué quiere decir? Menos uno está por acá, porque 2 por un menos un medio es menos uno. O sea que es un número que está en términos absolutos, ¿sí? En términos absolutos está más, o sea, más cerca del cero que menos uno. Por lo tanto, esta suma, si bien va a dar un número cercano a cero, pero va a dar un número cero positivo. ¿Qué quiere decir? O sea, ¿qué quiere decir? Que yo cuando le sume 1 a esta distancia voy a estar un poquito más a la derecha que el cero, eso quiere decir, un poquito infinitesimalmente, ¿sí? Esto es algo muy pequeño. Y 4 por 3 medios quiere decir que esto es 2 por 3, que es 6, o sea, un número positivo finito dividido un número positivo finito, teniendo a 0, da un número positivo infinito, o sea, tiende a más infinito. Ya con esto nos da la pauta de que esta es una asíntota vertical. Hay que probar igual el otro lado, por las dudas. ¿Sí? Siguiendo el mismo razonamiento, si yo hago por izquierda, ¿sí? La cuenta es exactamente la misma hasta llegar hasta este punto, que es cuando nosotros vemos en términos de módulo cuál es el valor absoluto, ¿sí? O sea, vamos a tener menos un medio por izquierda más 1. Fíjense que acá menos un medio por izquierda es un número en valor absoluto más grande que el menos un medio. Entonces en este caso va a ser 6, que es positivo, esto sigue igual, esto es menos un medio, ¿sí? Y esto es tendiendo a 0 pero por izquierda. O sea, es un número que está cercano a 0 pero que es negativo el signo. Entonces, un número positivo con uno negativo da signo negativo. Un número finito sobre algo que tiende a ser 0 es menos infinito. Con lo cual, lo que concluimos acá es que hay una asíntota vertical en x igual a menos un medio. Ahora vamos a ver qué pasa con las asíntotas horizontales. Entonces, en este caso, ¿sí? Vamos a ver ahora las asíntotas horizontales de la función. Fíjense, para una asíntota horizontal tenemos que evaluar qué es lo que pasa cuando el límite de x tiende a más infinito de la función. Este es uno de los casos. Si esto tiende a un límite L finito, L1 llamémosle, y luego límite de x tendiendo a menos infinito de la función, llamémosle límite 2. O sea, si yo estoy en 0 me puedo ir, tanto sea, si yo estoy parado acá, me puedo ir hacia menos infinito y la función tiende hacia un límite 2 o hacia un límite 1, depende de donde yo me mueva. Entonces vamos a calcular los dos límites por separado, ¿sí? Límite de x tendiendo a más infinito de 4 por raíz de x al cuadrado más 2 sobre 2x más 1. Si uno lo reemplaza así como está, esto lo que nos va a dar es infinito sobre infinito, o sea, nos va a dar indeterminado. Con lo cual acá lo que tenemos que hacer es tratar de probar, de calcular este límite de otra forma, o sea, tratemos de aplicar otra técnica. ¿Sí? Entonces, en este caso, por ejemplo, una forma que se puede hacer es tratar en la medida de lo posible de, supongamos, ¿sí? Esto digo por las dudas. Este x al cuadrado yo lo podría sacar como factor común, ¿sí? O sea, ¿qué quiero decir? Fíjense, tengo el 4, bueno, esto lo puedo pensar como raíz de x al cuadrado por 1 más 2 sobre x al cuadrado. Aténtico a esto. Esto es repetido del mismo ejercicio que el anterior, ¿sí? Entonces ahora, esto nos va a quedar límite x tendiendo a más infinito. Este 4 lo puedo sacar directamente como factor común, o sea, 4 por ese límite, ¿sí? Y acá vamos a tener raíz de x al cuadrado por raíz de 1 más 2 sobre x al cuadrado. Todo esto sobre 2x más 1. ¿Ok? Entonces acá, esto nos va a quedar como 4 por límite de x tendiendo a más infinito de x, ¿sí? Por raíz de 1 más 2 sobre x al cuadrado sobre 2x más 1. ¿Sí? Bueno, si seguimos acá, que voy a robar un poquito de espacio de esto va a ser 4 por límite de x tendiendo a más infinito. Este x lo puedo sacar como factor común. Si acá abajo vamos a tener x por raíz de 1 más 2 sobre x al cuadrado sobre x por 2 más 1 sobre x. ¿Sí? ¿Para qué me sirvió todo esto? Para finalmente, cuando pudo la ocasión, cancelar las x que tenemos ahí. Entonces, en este caso esto nos va a quedar, fíjense, si reemplazamos, esto va a ser 4, o sea, 2 sobre algo que tiende a ser 0, esto tiende a hacerse 0. Y lo mismo va a pasar de este lado, ¿sí? Va a tender a hacerse 0. Entonces, en este sentido, ¿sí?
nosotros acá por lo que nosotros tenemos, ¿sí? Vamos a tener, esto va a ser 4, ¿sí? Por, arriba tenemos un 1, raíz de 1 que es 1, sobre 2, o sea que acá vamos a tener un 2, ¿sí? Esto para que ustedes lo vayan viendo, el límite de x tendiendo a más infinito que nos queda igual a 2, ¿sí? Bien, y la idea es ahora tratar de ver qué es lo que sucede cuando hacemos menos infinito, en cada uno de estos casos, ¿sí? Como para tratar de, en teoría, digamos, no debería haber problema, pero bueno, por las dudas, ¿no? ¿Qué hacemos en el caso este cuando límite de x tiende a menos infinito de esta función? Bueno, fíjense que esta función es 4 por la raíz de x al cuadrado más 2 sobre 2x más 1. Podemos sacar primero el 4 como factor común, así como múltiplo. Y otra técnica, si yo acá usé esta, pero otra técnica es pensar esto como si fuera una raíz cuadrada, para meterlo dentro de todo esto, ¿no? O sea, pensar 2x más 1 como si fuera raíz de todo esto, pero al cuadrado, ¿sí? Entonces fíjense cómo quedaría. Esto quedaría como la raíz de x al cuadrado más 2 sobre 2x más 1 todo al cuadrado. Vamos a elaborar un poquito esta cuenta, ¿sí? Esto nos va a quedar 4 por límite de x tendiendo a menos infinito de la raíz de x al cuadrado más 2, y cuando desarrollamos esto, esto nos va a quedar 2x por, o sea, vamos a dar la cuenta acá, ¿no? 2x más 1 por 2x más 1 va a ser 2 por 2 es 4x al cuadrado, más 2x más 2x es más 4x, ¿sí? Y acá vamos a tener después más 2. Entonces acá, de todo esto, vamos a tener 4x al cuadrado más 4x más 2. ¿Sí? Eso para tenerlo presente. Entonces, en este caso, ¿sí? La idea sería, para calcular el menos infinito, ¿sí? En este caso, la técnica es la misma, o sea, sacamos factor común x al cuadrado. Esto nos va a quedar como 4 por límite x tendiendo a menos infinito de x, ¿sí? De x raíz de 1 más 2 sobre x al cuadrado por raíz de 4 más 4 sobre x más 2 sobre x al cuadrado. El tema acá está en que como este x, ¿sí? Representa menos infinito, acá la idea es esto, si bien se va a cancelar, pero le va a otorgar un signo negativo a la cuenta. Por lo tanto, en este caso vamos a tener que esto va a quedar con menos 2. O sea, es el mismo procedimiento, podemos haberlo parado acá, ¿sí? Pero, como estamos hablando de un x que tiende a ser infinitamente pequeño, o infinitamente negativo, el signo, ¿sí? Ese x que nosotros factoricemos va a ser de signo negativo, con lo cual va a ser el mismo resultado del x teniendo más infinito, pero con un menos adelante, ¿sí? O sea, a lo mejor no es tan obvio, digamos, desde los números, pero ese es el sentido y eso es lo que da cuando uno lo grafica. De hecho, es más, fíjense que, o sea, en los números puede dar 2, pero si nosotros vamos reemplazando acá, este signo siempre va a ser positivo, la función siempre el numerador va a ser positivo y el denominador negativo por no estar al cuadrado. Entonces eso es importante como para tenerlo en cuenta en este caso, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que concluimos? Que las ascensos horizontales van a ser en x igual a 2, en y igual a 2, disculpen, y en y igual a menos 2 en ambos casos. Esta función partida, que es la que ustedes ven a continuación acá, ¿sí? Donde esta función, para todo x que pertenezca entre 0 y pi, ¿sí? Va a estar, digamos, va a valer esto, x sobre seno de x, y luego para todo x que no pertenezca a 0 pi va a valer 0. Es decir, supongamos que a esto le llamamos a y a esta parte le llamamos b, entonces la función, si nosotros tenemos 0 pi, ¿sí? Para todo este intervalo de 0 pi va a ser parte de la función a, con la figura que sea, digamos, la función, ¿no? Acá tenemos el eje y, por ejemplo, y la función puede tener un comportamiento que no sabemos cuál es. Y después, todo x que no pertenezca a 0 pi quiere decir desde 0, vamos a ponerlo si quieren en negro como para que se vea la diferencia, ¿sí? Desde 0 pi quiere decir todo esto, ¿sí? O sea, todo el complemento de esos dos números, todo va a pertenecer a la parte b. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Fíjense, el punto en cuestión acá es analizar en x0 la continuidad y la derivabilidad. Entonces, nuestro punto se va a centrar acá, nuestro análisis. Primero, la cuestión es chequear si la función es continua. O sea, es lo primero, antes que sea derivable. Porque acá tenemos un punto interesante en esto, ¿sí? Entonces,
qué es lo que sucede cuando nosotros vemos lo siguiente? Entonces, en este caso, para ver si la función es continua, ¿qué tenemos que saber? Por ejemplo, continua en este punto, en x0 igual a 0. Se tienen que cumplir dos condiciones. Primero, que el límite de x tendiendo a ese punto 0 de esa función valga, los límites laterales coincidan, ¿sí? O sea, el límite de x tendiendo a 0 por izquierda, el límite de x tendiendo a 0 por derecha de esa función sean iguales a la función en el punto, ¿sí? En ese punto f0. Obviamente, descontando que existe f0 al principio. Entonces, fíjense, tenemos que calcular las dos, ¿sí? Primero, hacemos límite de x tendiendo a 0 por derecha, por izquierda de la función de f de x. Entonces, en este caso, por izquierda quiere decir que nos vamos a acercar por la parte b, ¿sí? Por este intervalo, porque es de esta función 0. Como en este caso, desde el intervalo b, la función es la constante 0, ¿sí? Fíjense que coincide justo con el eje. Entonces en este punto el límite cuando me acerco es directamente 0. ¿Sí? Es lo que ustedes ven ahí. ¿Por qué directamente no tuve que hacer sustitución? Nada, porque estamos hablando de una función constante. ¿Sí? Luego tenemos lo otro, límite de x tendiendo a 0 pero por derecha de f de x. Entonces tenemos que fijarnos qué es lo que está a la derecha del 0. Y a la derecha del 0 está esto, ¿sí? O sea, está esta función, x sobre seno de x. Entonces esto va a ser límite de x tendiendo a 0 por derecha de x sobre seno de x. Si nosotros reemplazamos así como está, esto nos va a quedar algo que tiende a 0 sobre algo que tiende a 0. O sea, nos queda indeterminado. Tenemos que tratar de buscar alguna forma que esto nos quede de alguna manera como algo, digamos, posible, ¿no? Entonces acá ustedes tienen que recordar uno de los pequeños límites que son claves recordar el análisis, que es el siguiente. El límite de x tendiendo a 0 de la función seno de x sobre x. Acuérdenselo de memoria porque este límite aparece muchas veces, ¿sí? El tema acá es que nosotros tenemos el límite de x sobre seno de x, ¿sí? O sea, es el recíproco de esto. Entonces, en este caso, podemos pensar lo siguiente, ¿sí? Si este límite tiende a ser 1, la idea acá sería aplicar la inversa, o sea, o el recíproco de cada una de estas funciones. O sea, el igual a menos 1 a ambos lados de la ecuación. Con lo cual, límite de x tendiendo a 0 de x sobre seno de x, en este caso, también nos debería quedar 1. ¿Sí? Entonces, fíjense que por este teorema, este límite, o sea, el límite de x tendiendo a 0 de x sobre seno de x, da 1. ¿Sí? Entonces, como ocurre esto, de que el límite da 1, fíjense, ¿qué es lo que nosotros tenemos acá? Los límites laterales no coinciden, ¿sí? Tampoco los límites laterales son iguales al f de 0, que la imagen del 0 es donde justamente vale el intervalo, que es en el complemento. Entonces, en este caso, ¿sí? Vamos a llamarle, supónganse, al límite izquierda L1, por decir algo, al límite por derecha L2. Entonces vemos que L1 es distinto de L2 y L2, disculpen, es distinto de f en 0. Con lo cual, como los límites laterales no coinciden y tampoco son iguales a la imagen de la función en el punto, concluimos que la función no es continua en el punto, en ese punto, ¿sí? Entonces, continuidad, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa con la continuidad? No es continua la función. Y esto nos da una consecuencia muy importante. Recuerden ustedes, de lo que vemos de teoría, que si una función no es continua, no puede ser derivable, ¿sí? Sí puede pasar que la función sea continua y derivable o continua y no derivable, pero nunca puede pasar que la función sea no continua y derivable. Entonces, por consecuencia, esto de la derivabilidad ni siquiera hace falta que calculemos la derivada ni nada, porque esto ya nos dice a nosotros que la función no es derivable. Entonces, directamente ponemos que no y ahí se termina este ejercicio. Veamos qué pasa en el punto 4. Acá la idea es que nosotros tenemos esta sucesión, ¿sí? Donde el conjunto se llama A, esta sucesión está definida, o el conjunto A está definido por esta sucesión, que es 3n más 2 sobre 2n menos 1, ¿sí? Para todo número natural mayor o igual a 1. ¿Sí? Entonces la idea es tratar de encontrar, ¿sí? Cuáles son el ínfimo, ¿sí? De este conjunto y cuál es el supremo. ¿Sí? Acuérdense que ustedes que vamos a recordar la definición de lo que es un ínfimo y lo que es un supremo. El caso del ínfimo es un número tal que es menor a todo número perteneciente a este conjunto. ¿Sí? Pequeño detalle. Y el supremo es lo mismo, es un número que es mayor a todo número perteneciente a ese conjunto. Esté o no esté incluido, ¿eh? En este caso puede no estar incluido. Entonces, fíjense lo siguiente. Empecemos primero con estudiar esta sucesión. Esta sucesión va a tener
se va a comportar de la siguiente manera, ¿no? O sea, pénsenlo como una función de números naturales. O sea, yo tengo los números naturales acá y después tengo esto, ¿sí? Este término que se llama a sub n, porque está hecho de todo este término está hecho de la función que es sumar 3n más 2 sobre 2n menos 1. Entonces, ¿qué es lo que sucede acá? Como esto está a sub n, nosotros tenemos que empieza en 1 y son números discretos, ¿sí? O sea, son, por ejemplo, puede tener un punto acá, un punto acá, un punto acá. O sea, es lo que ustedes ven en sucesiones. Y me puedo mover infinitamente. Lo que no tengo es ni cero ni números negativos porque estamos hablando de números naturales. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Yo tengo cuál es el primer elemento. Eso lo tengo. Y el último elemento, en realidad no tengo un último elemento porque el conjunto es infinito. Pero lo que sí puedo calcular es el límite de esa variable cuando tiende a infinito. ¿Por qué? Porque eso me permite saber, a mí básicamente, cuándo esa función, o sea, qué pasa cuando esa función tiende a hacerse infinitamente grande. Entonces, cuando n vale 1, ¿qué es lo que va a pasar? A sub n de 1 va a quedar como 3 por 1 más 2 sobre 2 por 1 menos 1. O sea, 3 por 1 es 3 más 2 sobre 2 por 1 que es 2 menos 1 que es 1. O sea que esto va a quedar como 5. O sea que ya sabemos que el primer número es 5. ¿Sí? ¿Qué pasa cuando n tiende a infinito? O sea, acá tenemos que calcular el límite. El límite n tendiendo a más infinito de 3n más 2 sobre 2n menos 1. Bueno, acá qué técnica podemos usar? La de dividir ambos términos por el n de mayor grado. En este caso, como ambos n coinciden, directamente dividimos por n así sencillamente y ya está, digamos, porque tenemos n a la 1, si no hay mucho más. Entonces esto nos va a quedar como límite n tendiendo a más infinito de 3, esto con esto se va, lo mismo pasa acá, más 2 sobre n sobre 2 menos 1 sobre n. ¿Qué es lo que va a pasar acá? ¿Sí? Nosotros vamos a tener que estos números van a ser un número finito dividido a algo que es infinitamente grande, con lo cual estos, ambos dos, tienden a hacerse 0. ¿Sí? Entonces este límite, el límite de n tendiendo a más infinito, de a sub n, fíjense cómo va a quedar. 3 más 0 que es 3, 2 menos 0 que es 2, o sea queda como 3 medios. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Cómo se interpreta esto? La sucesión empieza en 5, un número que puede ser grande o pequeño, depende de cómo lo veamos, y va a tender a ser 3 medios. O sea, 5 es más grande que 3 medios, ¿correcto? Entonces la función, lo que nos dice, o la sucesión lo que nos dice es que va decreciendo. Entonces esto lo que nos da a pensar es que este va a ser el máximo número que puede llegar a tender a sucesión, o sea, con lo cual el supremo de A, en este caso, va a ser 5, y el mínimo, si bien no se alcanza nunca porque es tendiendo a menos infinito, el mínimo de esa sucesión va a ser este, va a ser el 3 medios. Entonces la moraleja de esto es que el ínfimo de esa sucesión A va a ser 3 medios. Y eso sería la resolución, por lo menos en esta parte. En el ejercicio 5, fíjense lo que tenemos. A sub n es una sucesión con los n pertenecientes a naturales tal que pasa lo siguiente. A sub n más 1, el término siguiente, dividido a sub n, el término anterior, nos da esto que nosotros vemos acá, 3n cuadrado más n sobre 2n cuadrado más 1. Entonces, con esta información hay que encontrar este límite, ¿sí? 6a sub n más 2 sobre 2a sub n. Esa sería un poco la idea. Entonces, ¿cómo hacemos esto nosotros? Bueno, primero la idea es tratar de entender qué es lo que tenemos enfrente nosotros. Tenemos que tratar de, para resolver esto, fijarnos, o sea, la idea es tratar de encontrar cuál es el límite n tendiendo más infinito de la sucesión a sub n. ¿Por qué? Porque de realizarse este límite, sí o sí necesitamos saber cómo se comporta la sucesión, porque es lo que actúa, entre comillas, como nuestra variable, como la x que nosotros vemos en la cuenta. Pero no tenemos eso, tenemos esto, que es el cociente entre a sub n más 1 sobre a sub n. Entonces a esto lo que tenemos que agregarle es lo que nosotros sabemos de sucesiones en cuanto a los criterios de convergencia. ¿Cuándo converge una sucesión? Entonces acá esto suena a lo que es el criterio de D'Alembert o del cociente. ¿Qué quiere decir? Cuando yo tengo el límite n tendiendo a más infinito de a sub n más 1, el término siguiente de una sucesión, sobre el término anterior tengo tres posibilidades. Eso me va a dar un límite. Si ese límite, ¿sí?, me va a dar menor que 1, esto converge. Si ese límite me da igual que 1, no lo sé, ¿sí? Y si ese límite me da mayor que 1,
entonces diverge la sucesión. O sea, ¿qué quiere decir? Converge, a ver, esto es de series, ¿no? Pero converge este límite, que converge quiere decir que esto va a ser, este límite, L va a ser 0. O sea, el límite de n tendiendo, a ver, vamos a llamarle al límite de la sucesión para hacer la nomenclatura más fácil, de a sub n, L minúscula. Entonces, L va a ser 0 y acá L va a ser infinito. Eso para tenerlo en cuenta. Entonces, en ese sentido, tratemos de evaluar qué es lo que nos va a pasar a nosotros en cada caso, ¿sí? Primera cuestión. Fíjense, vamos a evaluar el límite n tendiendo a más infinito de 3n cuadrado más n sobre 2n cuadrado más 1. En este límite, como los que vimos antes, como es un límite de polinomios, lo que puedo hacer es sacar factor común del de mayor grado, que en este caso es n cuadrado. El truco siempre es el mismo, ¿sí? Tratar, en la medida de lo posible, de simplificar esto para eliminar, digamos, esos términos que no necesitamos. Entonces, ¿qué va a pasar? Este se va a ir y después tenemos algo que tiende a ser un número, digamos, que tiende a ser un número finito debido a algo que es infinito, tiende a hacerse 0. Y este también tiende a hacerse 0. Con lo cual, 3 más 0 sobre 2 más 0, esto da 3 medios. ¿Sí? Como da 3 medios, el tema con esto es que, ¿qué pasa? Este 3 medios es mayor que 1. Con lo cual la idea es entender que esto tiende a ser infinito. ¿Sí? O sea, el límite de n tendiendo a más infinito de a sub n tiende a ser infinito. Entonces, ¿para qué lo podemos aplicar acá? Fíjense. Volvemos a este, al límite inicial. Límite de n tendiendo a más infinito de 6a sub n más 2 sobre 2a sub n. Saco factor común a sub n. Y esto me va a quedar 6 más 2a sub n sobre a sub n por 2. O sea, el mismo criterio que hicimos nosotros. Piensen que esto se puede pensar como una variable lineal, que se llama a sub n, si tiene ese nombre, pero nada más, si no tiene mucho más. Entonces acá, ¿qué va a pasar? Esto se va a ir con esto, que vamos a tener 6 más 2 sobre algo que tiende a ser infinito, porque recuerden que este límite n teniendo más infinito se está aplicando sobre el a sub n, y acá lo dice, sobre 2. Un número finito debido a un número infinito tiende a ser 0. Entonces esto va a quedar como 6 sobre 2, 6 más 0 que es 6 sobre 2, o sea que esto queda 3. Y finalmente 3 es el límite de esta sucesión que ustedes ven acá. ¿Sí? Esa es la respuesta a este problema. 6, nosotros lo que vemos es, tenemos la función f de x que va a ser e a la x menos 5x. Entonces la idea acá es tratar de hallar el intervalo de crecimiento de la función. Entonces, para esto tenemos que recordar la teoría. Una función es creciente, ¿sí? El intervalo de crecimiento de una función tiene que ver con sus derivadas. O sea, esto se cumple, o vamos a decir así, x pertenece al intervalo de crecimiento si y solo si x pertenece a un conjunto tal que la primera derivada sea mayor que 0, o sea, que la primera derivada crezca, que hable de una función que crezca, ¿sí? Entonces, la idea acá, entonces, en pasos, ¿cuál va a ser? Primero, tenemos que hallar f' de x, que ya f de x ya la tenemos, la idea es tratar de derivar la función y encontrar esa función derivada. Eso como primer punto. Después, hecho esto, plantear esta desigualdad, que la primera derivada sea mayor que 0. Y hecho esto, ¿sí? Vamos a despejar el conjunto de las x, que es lo que nosotros vimos al principio. ¿Cómo despejar un conjunto? Bueno, eso es muy importante porque lo trabajamos en temas como estos. Entonces, fíjense, f en x es esto. Cuando la vamos a derivar, fíjense, tenemos la regla de la resta, o sea, tenemos función esta derivada menos esta otra derivada. La derivada de e a la x es e a la x menos 5, o sea, la derivada de x es 5, ¿sí? De 5x. Esto como primer punto. Luego planteamos esto, la desigualdad, que f' sea mayor que 0, o sea que e a la x menos 5 sea mayor que 0. Entonces ahora la idea es, con esta desigualdad, tratarla como una incógnita más, es decir, tratar en la medida de lo posible de poder despejarla, ¿sí? Entonces, fíjense, ¿qué es lo que vamos a hacer acá? Bueno, como primera cuestión, sumamos 5 de los dos lados, esto nos va a permitir a nosotros sacar ese menos 5 de ahí, ¿sí? Vamos a tener esto que se nos va con esto.
o sea, e a la x es mayor que 5. ¿Y qué tenemos acá nosotros? Fíjense, yo podría despejar la x aplicando logaritmo natural a ambos lados, ¿sí? ¿Qué es lo que va a pasar? O sea, acá nosotros aplicamos logaritmo natural de a la x va a ser mayor que el logaritmo natural de 5, ¿sí? Entonces, logaritmo natural hace que baje el exponente, x por logaritmo natural de e mayor al logaritmo natural de 5. Logaritmo natural de e es 1, sigo acá, con lo cual x va a ser mayor al logaritmo natural de 5, ¿sí? Para tenerlo en cuenta. Entonces, cuando vamos a esto, como este es solo el intervalo, ¿sí? Fíjense, vamos a tener logaritmo natural de 5, que no sabemos cuánto es, puede ser una, no sé, vamos a aproximar el número, pero vamos a dejarlo expresado así, hasta el infinito, ¿sí? Eso es todo, o sea, eso es todo lo que necesitamos saber, no hace falta hacer más cuentas. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? El intervalo de crecimiento va a estar definido como x perteneciente a logaritmo natural de 5 hasta más infinito. Y ahí termina el ejercicio. Es lo siguiente, ¿sí? O sea, vamos a tener f, que es una función que va de los reales a los reales, ¿sí? Donde f' es continua, o sea, tiene derivada continua, y en este caso el límite de x tendiendo a menos infinito de esa derivada, ¿sí? Nos va a quedar 1, y luego tenemos que el límite de x tendiendo a más infinito de esa derivada nos va a quedar menos 1, ¿sí? Entonces, acá lo que pregunta es si tiene un máximo local, si tiene un mínimo local, esas son las opciones que nos dan. Entonces acá la idea es tratar de estudiar la función un poquito más a fondo, ¿sí? O sea, tratar de ver qué otras cosas podemos sacar aparte de este enunciado que parece un poco críptico, pero que en definitiva no lo es tanto. Fíjense, nosotros vamos a hablar simple y llanamente de f', ¿no? Ya de f, ¿sí? ¿Qué dice? F' es continua, o sea, tenemos una función que es continua. Si la función original, esto atente, si la función original está definida para todos los reales y f' es continua, entonces su f', en teoría, debería ser también de los reales a todos los reales. ¿Por qué? Porque tenemos que, puede ser que haya discontinuidades, nosotros no lo sabemos. Pero, o sea, porque también podemos decir esto, que el dominio es un conjunto de R. No sabemos bien, pero sumamos que f' es continua, ¿sí? O sea, que para todos los reales, por lo menos. Entonces, ¿qué va a pasar? Fíjense, ¿qué es lo que nos dice la función? Que en 1 y en menos 1, fíjense, cuando nos acercamos a menos infinito, la función tiende a hacerse, ¿sí? A aproximarse a 1. Y cuando nos acercamos a más infinito, la función tiende a aproximarse a menos 1. Esto que estoy dibujando es un esbozo gráfico bastante, digamos, a grosso modo. Pero ¿cuál es la idea? Que la función, si tiene este comportamiento, en algún momento, como está acotada entre 1 y menos 1, en algún momento cruce 0. ¿Y eso por qué es importante? Porque lo que va a decir es que la función en algún momento va a, digamos, va a tocar el 0. ¿Sí? Eso para tenerlo en cuenta. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a tener? Y otra cosa, fíjense, la función viene decreciendo. ¿Por qué? O sea, primero va a tocar el 0, supongan ser un punto A. Puede ser acá, puede ser antes de 0, no sabemos. Esto es algo gráfico. Sí sabemos que en algún punto, o sea que existe ese A tal que f' de A sea 0. ¿Por qué? Porque es continua y está acotada en estos límites. ¿Y qué otra cosa podemos darnos cuenta en este sentido? Fíjense que la función derivada viene desde 1 hasta menos 1, o sea, tiene un comportamiento decreciente. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Si yo derivara esta función, o sea, la derivada de la derivada, o sea, la segunda derivada de la función original, como si la tendencia es siempre la misma, lo que veríamos es que esta función siempre es decreciente, o sea, f' de x es menor a 0 para todo x, perteneciente al dominio de la función. Entonces, como se cumple esto, ¿qué pasa? Cuando yo tengo un punto estricto, o sea, yo voy a tener un punto A tal que va a pasar lo siguiente. La primera derivada va a ser 0. Y después, la segunda derivada va a ser menor que 0. ¿Y esto qué, para cuándo pasaba? Bueno, esto pasaba cuando nosotros teníamos en la función un mínimo local. ¿Por qué? Porque la función venía decreciendo, o sea, perdón, en esto es para un máximo y esto es para, esto es para un mínimo y esto es para un máximo. En el caso del máximo, la función, su derivada viene decreciendo.
que es lo contrario del mínimo. Y como esto no es lo que pasa, ¿sí? Este caso aplica acá, para lo que es un máximo. Entonces, el tema es que tampoco sabemos si es el único. La función podría hacer esto, ¿sí? Y volver hacia -1, tampoco lo sabemos. O sea, sabemos por lo menos que existe uno. No sabemos cuántos máximos existen, o sea, cuántos máximos existen en este caso. Entonces, la respuesta es esta. Decir que f tiene por lo menos quiere decir que puede contemplar que haya más, porque tampoco tenemos manera de probar que no es así, un máximo local, ¿sí? Y esto es importante para tenerlo en cuenta en estos casos, ¿sí? En el punto 8 nos van a pedir lo siguiente. Observen. Nos dicen, ¿sí? La recta tangente a f en x en el punto 1, imagen de 1, ¿sí? Es y igual a 4x menos 2, ¿sí? O sea, esta es la tangente a f de x en este punto, que es esta función, y igual a 4x menos 2. Entonces lo que tenemos que encontrar es la tangente a g de x, que es igual a e a la 4 por f en x menos 8. ¿Sí? ¿En qué punto? En el punto 1g de 1. ¿Sí? Antes que nos agarremos los pelos, porque parece un enunciado jodido, igualmente no lo es, pero por las dudas, para tenerlo presente, vamos a pensar lo siguiente. Entonces, en este caso, ¿sí? Antes que nos agarremos los pelos, primero tenemos que entender qué es lo que estamos viendo. Nosotros queremos buscar la tangente a g, o sea, tenemos que recordar cuál es la fórmula de la tangente, o una fórmula, ¿sí? La tangente, ¿sí? A una función g, ¿sí? En un punto x0 va a ser lo siguiente, fíjense. Y es igual a x menos ese punto x0, que queremos calcular, por la derivada de esa función en ese punto, fíjense que estamos hablando de la función g de x, todo este combo más la imagen de la función en ese punto, g de x0. En este caso, nuestra tangente se va a basar en lo siguiente, va a ser la tangente en x0, que es 1, porque el punto es 1 en este caso, de g de x, o sea, va a ser y es igual a x menos 1 por g' evaluada en 1 más g de 1. O sea que de esta ecuación, supongamos que la llamamos 1, lo que nos falta encontrar, ¿qué es? G' en 1, vamos a llamarle A, y G en 1, B. Entonces, empecemos por B, que parece más fácil, ¿sí? ¿Cómo encontramos G en 1? Nosotros acá G la tenemos como ecuación, o sea, G en 1 va a ser E a la 4 por F en 1 menos 8. Ahora, el tema es que tenemos acá F en 1. Entonces, ¿cuál es F en 1 en este caso? Bueno, fíjense, esta recta es la tangente. Tangente y función comparten el mismo punto, que es F en 1. Es decir, si yo reemplazo por x igual a 1 en esta recta, voy a tener la misma F en 1. O sea, va a ser 4 por 1 menos 2. O sea que va a ser 4 menos 2, o sea que es 2. O sea que como F1 es 2, fíjense, es E a la 4 por 2 menos 8. O sea que esto va a ser E a la 8 menos 8, es E a la 0, que es 1. ¿Sí? Y ahí tengo G de 1. Y luego, ahora lo que tengo que encontrar es G' en 1. Pero acá se complica un poco más porque tengo que encontrar la derivada de esta función. O sea, tengo que encontrar G' de x primero y luego reemplazar. Entonces, tenemos que derivar esta función. Como esta es una función compuesta, tiene que seguir la regla de la cadena. O sea, la función madre, que sería e a la x derivada, que va a quedar igual, e a la 4 por f de x menos 8, por la derivada de todo esto, que en este caso es 4 por f' de x menos nada, porque en 8 me vale 0. ¿Sí? Entonces, cuando yo reemplazo por g' en 1, esto queda e a la 4 por f en 1 menos 8 por 4 por f' en 1. Fíjense que hasta acá, esto y esto nosotros lo sacamos, porque ya lo calculamos arriba. Pero el tema es esto, ¿qué hacemos con f' en 1? Entonces el tema está en entender lo siguiente. Esta es la recta tangente a f. Por lo tanto, ¿qué comparten? Esta, que es la pendiente de la recta tangente, va a ser la derivada de la función en ese punto. ¿Sí?
Recuerden ustedes de dónde viene la fórmula. Fíjense que cuando uno multiplica x por directamente lo que tenga que multiplicar, ese factor va a ser la función derivada en ese punto. Muy importante tener en cuenta esto. Entonces, ¿qué vamos a tener? G' en 1 nos va a quedar como a todo esto que dijimos que era 1 por 4 y f' en 1 que es 4. Entonces es 4 por 4, 16 por 1, 16. Entonces, cuando juntamos todo esto en 1, la tangente a x0 igual a 1 de la función g de x, ¿cómo nos va a quedar? X menos 1 por g', que es 16, más 1. ¿Sí? O lo que es lo mismo, si ustedes hacen la de... acá lo pongo acá de este lado. Hacen la distributiva, va a quedar y es igual a 16 por x, ¿sí? Menos 16 más 1, que es menos 15. Y finalmente la función va a quedar en ese punto ahí. ¿Sí? También lo pueden pensar de esa manera. En el ejercicio 9, la idea es tratar de encontrar qué cantidad de soluciones tiene esta ecuación. O sea, tratar de encontrar cuántas raíces tiene esta ecuación real que nosotros vemos acá. Entonces, la idea para esto, o sea, ¿qué métodos podemos usar nosotros acá? Bueno, la idea acá es la siguiente. Tenemos que hacer, como nosotros no sabemos factorizar, por ahora no sabemos factorizar ecuaciones en números complejos, o eso se va a ver en álgebra más o menos, ¿no? La idea es tratar de hacer un estudio completo de esta función. O sea, nuestra f en x va a ser x a la 5 más x al cubo más x más 3. Entonces empecemos por lo básico. Primero, vamos a la lista acá. ¿Cuál es el dominio de f? Es una función polinómica, así que son todos los reales. O sea que no tenemos ni asíntotas ni verticales ni horizontales. ¿Sí? Calculemos el límite de x tendiendo a más infinito para reafirmar lo que acabo de decir, de f. ¿Sí? Esto nos va a quedar infinito más infinito, esto tiende a ser infinito. Y si hacemos el límite de x tendiendo a menos infinito de f, ¿qué va a pasar? Esto es menos infinito a la impar. Como estas potencias son impares, va a quedar menos infinito, menos infinito, menos infinito, o sea que esto tiende a ser menos infinito. ¿Sí? Con lo cual esto nos sugiere que va a haber una solución para x0. ¿Sí? Por lo menos. ¿Sí? Luego otra cosa que podemos estudiar es la derivada de esta función, para ver si hay máximos y mínimos locales y ver dónde están ubicados. Derivemos esta función, esto nos va a quedar 5 por x a la cuarta, bajo el 3 esto nos va a quedar más 3x al cuadrado, más 1, ¿sí? Por el x, más el 3 que es 0. Entonces busquemos los puntos críticos donde esta ecuación sea 0. Esta ecuación tiene un aspecto parecido a una cuadrática. Si ustedes han resuelto ecuaciones que tenían x a la cuarta y x al cuadrado solamente, vieron que tiene una cierta similitud. Vamos a hacer una sustitución. Z que sea x al cuadrado. Entonces ahora esta ecuación va a pasar a ser 5 por z al cuadrado más 3z más 1, esto es igual a 0. Y ahora podemos aplicar la resolvente. Acá va a ser menos b, que es menos 3, más menos b cuadrado, que es 3 por 3, que es 9, menos 4 por a, que es 5 por 1, sobre 2 por 1. Entonces, ¿qué va a pasar acá? Así como nosotros lo vemos. ¿Sí? Esto. Fíjense que esto va a ser menos 3 más menos. ¿Sí? En este caso vamos a tener raíz de 9 menos 20. ¿Qué pasa acá? Esto sería menos 3 más menos raíz de menos 11. Bueno, acá esto, obviamente esta raíz puede ser compleja, pero no pertenece a los números reales. ¿Sí? Entonces, ¿qué va a pasar acá? Lo que está diciendo este punto es que f', ¿sí? De x no se anula nunca. Primera cuestión, o sea, no tenemos ningún máximo ni mínimo local. Y tenemos que ver la tendencia de esta función. Va a ser siempre o creciente o decreciente, porque nunca cambia, nunca tiene un punto de cambio que es el punto crítico. Entonces evaluemos un punto al azar, f' en 1, por ejemplo. Esto va a ser 5 por 1 a la cuarta, más 3 por 1 al cuadrado, más 1. Esto da más grande que 0. Si pruebo un número negativo, el hecho de que las potencias sean pares hace que sea positivo. Con lo cual, para todo x perteneciente a los reales, ¿sí? f' en x es mayor que 0. Con lo cual, esta función, ¿cómo es? Estrictamente creciente. Entonces, si uno la ve, más o menos, esta es una función que tiene un comportamiento más o menos así.
O sea, al ser creciente va a ir desde menos infinito, que se hace menos infinito, hasta más infinito, que se hace infinito. Con lo cual, la única posibilidad es que tenga una sola raíz. La función siempre va a crecer, ¿sí? Pero nunca va a pasar que tenga un punto de quiebre, un punto crítico. Entonces eso lo que hace es que la única forma es que cruce el cero solamente una vez. Si lo cruzara más veces, implicaría que en algún momento esto baja y eso ahí aplicaría el máximo mínimo o un punto de discontinuidad. Pero no es lo que pasa porque ya vimos el dominio de la función que son todos los reales. Entonces la respuesta es que solamente tiene una raíz. En el ejercicio 10, fíjense lo siguiente. Nos van a pedir tenemos una función que va de menos 2 a más infinito a los reales y su derivada que es x al cuadrado por logaritmo natural de x menos 2. Entonces acá lo que nos plantean es ver qué máximos o mínimos locales tiene, o sea, cuáles son los puntos críticos de esa función. Tenemos una ventaja que es que la función ya está derivada. Entonces, empecemos. Repasemos de teoría. Un punto crítico, primero, como primera condición, tiene que tener que su derivada primera sea 0. Como segunda condición, tiene que tener que su derivada segunda sea mayor que 0, en el cual estamos hablando de un mínimo, o que su derivada segunda sea menor a 0, en el caso que estamos hablando de un máximo, o que su segunda derivada sea igual a 0, en el cual estamos hablando de un punto silla o de ensilladura. Entonces acá, ¿qué es lo que estamos planteando? Primero, chequeemos la primera hipótesis, que f' sea igual a 0. Entonces x al cuadrado por logaritmo natural de x menos 2 tiene que ser igual a 0. Con lo cual esto nos da dos posibilidades. O que esto sea 0 o que esto sea 0. ¿Sí? La parte A y la parte B. Entonces, por la parte A dijimos A va a ser que x al cuadrado sea igual a 0. Aplicando raíz cuadrada tenemos que x va a ser 0. O sea que en 0 puede haber algo. Vamos a ver. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Probamos. ¿Sí? Ahora en x0 puede pasar algo. Vamos a ver en b. Logaritmo natural de x menos 2, esto es igual a 0. ¿Sí? Elevamos e a ambos lados para sacarnos la duda. Esto lo que nos va a dar es, esto con esto se va y tenemos e a la 0 acá. ¿Sí? Con lo cual, disculpen, acá me equivoqué porque había una parte que era menos x al cuadrado. ¿Sí? Entonces, vamos a replantear esto. Esto vamos a tener x al cuadrado por, saco factor común, logaritmo natural de x menos 2 menos 1, ¿sí? Ahora sí, igual a 0. Esto quiere decir o que x sea 0, y esto es x más 2, acá en el tema, ¿sí? O que el logaritmo natural de x más 2 sea igual a 1, si paso para el otro lado, elevo a la e a ambos lados, con lo cual vamos a tener x más 2, esto es igual a e, x es igual a e menos 2. Entonces tenemos dos candidatos, dos puntos críticos que son candidatos. ¿Qué es lo que va a pasar o tratemos de pensar qué es lo que pasa en cada caso, ¿no? Fíjense. El dominio va a ser x, acá vamos a tener f en x, f' en x, ¿sí? Y vamos a estudiar cómo viene la mano con las funciones. Entonces, por ejemplo, en el intervalo vamos a tener de menos 2 a 0, que es el primero, a e, digamos, e menos 2, porque e menos 2 esto es 2,77, no, perdón, esto sería 0, porque esto sería 2,77 y pico más o menos. Luego tenemos el 0, y luego tenemos de 0 a e menos 2, y luego tenemos en e menos 2, y luego tenemos de e menos 2 a más infinito, ¿sí? Para estudiarlo. En ambos casos acá las derivadas valen 0, pero la idea es tratar de entender cuál es el comportamiento de la función más adelante. Entonces, por ejemplo, con menos 1, ¿sí? Vamos a tomar un x acá, menos 1, entre menos 2 y 2. Vamos a tener logaritmo natural de menos 1 más 2, que es logaritmo natural de 1, que es 0. 0 menos 1 es menos 1 por 1, que es negativo, o sea que esto decrece. Luego, entre 0 y e menos 2, ¿sí? Podemos tomar e menos 2 sobre 2. Entonces sería e menos 2 sobre 2 al cuadrado, que es positivo, por logaritmo natural de e menos 2 sobre 2 más 2, ¿sí? Menos 1, con lo cual acá vamos a tener logaritmo natural de e sobre 2 menos 1 más 2, o sea, para esto vamos a necesitar la ayuda de la calculadora, lo cual aproximadamente nos da menos 1,0, o sea que esto también decrece. Y luego entre e menos 2 y 1, vamos a tomar 1 por ejemplo, si x igual a 1, entonces acá vamos a tener
En x1, cuando reemplazamos, vamos a tener 1 al cuadrado por logaritmo natural de 1 más 2 menos 1. Entonces acá, fíjense, calculadora, esto nos da aproximadamente 0,98. 0,98. Pero es positivo. Entonces, ¿qué pasa? En 0, esto es un punto silla, ¿sí? Y después acá vamos a tener un mínimo local. Eso sería la clasificación, por ahora. 11, lo que nos piden es lo siguiente. Tenemos este polinomio de grado de Taylor de grado 2, centrado en x0 igual a 1 de f en x, que es 2 más x al cuadrado. Entonces tenemos que encontrar a, que es la derivada en 1, la imagen en 1, y luego la derivada en 1, que es b. Acá atentis con esto, porque ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Primero tratar de encontrar cuál es la forma general del polinomio. Fíjense, esto va a ser f en 0 sobre 0 factorial más esto es en 1, ¿sí? Más f en 1 sobre 1 factorial por x menos 1 más f' en 1, ¿sí? Por x menos 1 al cuadrado sobre 2 factorial. ¿Sí? Atenti con esto. ¿Por qué pasa esto? Fíjense, uno puede pensar que esto es un error del ejercicio. Es decir, bueno, si es un polinomio de grado 1, ¿por qué x no está puesto con x menos 1 al cuadrado? Bueno, porque la idea acá es tratar de aplicar distributiva y saber lo que nosotros sepamos de entrada. Esto va a ser un poco cuentoso, así que voy a ir un poco rápido con este ejercicio para que vean la idea. Mi idea acá va a ser hacer lo siguiente, fíjense. Reemplazo acá los factoriales, voy a tener f en 1 más f' en 1 sobre 1, que es 1, por x menos 1, más f' en 1 sobre 2 factorial, que es 2, por x menos 1 al cuadrado. Vamos a desarrollar estas expresiones. Nos va a quedar f en 1, f' en 1 por x, menos f' en 1, ¿sí? Más un medio, ¿sí? De f' en 1 por, y este cuadrado desarrollado queda x al cuadrado menos 2x más 1. Si hacemos todas las distributivas, fíjense, nos va a quedar f en 1 más f' en 1 por x, menos f' en 1, más un medio de f' en 1 de x al cuadrado, menos un medio con 2 se va, o sea tenemos f' en 1 por x, más un medio de f' en 1. Entonces vamos ahora a agrupar. Si en términos, si separamos en términos por los más y los menos, queda lo siguiente. El x al cuadrado, luego las x por separado, y luego tenemos los términos independientes, que son todos estos. Con lo cual, si lo ordenamos de menor a mayor, fíjense, y hacemos una equivalencia, esto nos va a quedar, ¿sí? Fíjense. Un medio de f' en 1 por x al cuadrado más f' sola en 1, una sola, por x menos x, esto se va, no lo había visto, porque acá tenemos f con esto, no, disculpen, lo puse mal, esto sería x, y ahí ahora sí, f' en 1 menos f' en 1, que es el factor de ahora sí. Y después el independiente, que son estos dos, que va a ser f en 1 más f' en 1. Entonces uno dice, bueno, ahora ¿cómo hago? Y la idea es tratar de ver cuáles son los coeficientes que tenemos acá al costado. Para esto, ¿sí? Yo lo voy a dejar acá al costado un segundo y voy a hacer las equivalencias. Fíjense. El polinomio, esto para que se vea, ¿no? El polinomio de x al cuadrado, ¿sí? El término tenía un 1. Acá del lado hay un 1. O sea que toda esta expresión de un medio por f' en 1 vale 1. ¿Sí? Recuerden eso. Entonces, un medio de f' en 1 vale 1. Con lo cual f' en 1, si paso multiplicando el 2, vale directamente 2. Esa es la segunda derivada. No lo pregunta, pero lo podemos llegar a usar. Luego, ¿qué pasa? Fíjense. En el polinomio en términos de x no aparece la x sola, no aparece la x a la 1. Con lo cual, como no aparece el factor de x, esto, ¿sí? Es 0. O sea, yo tengo f', esto sería para x al cuadrado, ¿sí? Para x tengo f' en 1 menos f' en 1, esto vale 0. ¿Qué pasa? F' en 1 ya la sacamos, sabemos que vale 2. Entonces ahora esto nos queda f' en 1 menos 2, esto es igual a 0. O sea que f' en 1 vale 2. Y ya sacamos cuánto vale b, ¿sí? Directamente de acá. Ya lo sacamos por esto, ¿sí? Entonces, en este caso, ¿sí? Ojo porque si bien el parcial lo está puesto al revés, pero me parece, yo creo que hubo un error, digamos, en cuanto a
plantear esto como si fuera el coso de 1. Se puede hacer también igual, pero como está planteado creo que está distinto. Por eso digo que a lo mejor la respuesta no da la misma, ¿sí? Y luego tenemos la constante o el término independiente que fíjense, tenemos f en 1 más f' en 1 que vale 2, que es la constante. Entonces tenemos f en 1 más f' en 1 que vale 2, f' en 1 es 2, o sea que tenemos f en 1 más 2 es igual a 2, o sea f en 1 vale 0. Recuerden ustedes que f en 1 era el a y acá en este caso tenemos el b, con lo cual así termina este ejercicio. Bien, en este caso la idea es resolver esta integral, ¿sí? Que acá nos hablan de f como una función derivada continua y la idea es tratar de ver cuánto da esta integral que vemos acá. Entonces la idea es la siguiente, ¿sí? Esta es una integral que para poder sacarla yo quiero que ustedes observen lo siguiente. Fíjense que dentro de todo el merengue que es esta integral hay dos partes que son bastante similares. Por un lado tengo logaritmo natural, que es una función particular, porque si yo la derivo, encuentro esto, encuentro f, o sea, encuentro 1 sobre t, ¿sí? O sea, van a la tabla de derivadas y cuando derivo el logaritmo natural encuentro 1 sobre t. Lo mismo si voy a la tabla de integrales e integro 1 sobre t. Entonces esto me hace pensar que si nosotros usáramos una sustitución del tipo u es igual al logaritmo natural de t, cuando derivemos esto va a quedar como 1 sobre t diferencial t, ¿sí? Esto ya les digo, hay que probarlo. A lo mejor funciona, a lo mejor no funciona nada. Vamos a ver. Entonces, reemplazamos acá, ¿sí? La u, ¿sí? En este caso esta integral va a quedar como f' de u por todo esto que es diferencial de u. Y luego tenemos que ver qué pasa con los extremos de integración, ¿sí? Nosotros habíamos dicho u es igual al logaritmo natural, o sea que en e cuadrado vamos a tener u es igual al logaritmo natural de e al cuadrado, o sea que es 2. Y para 1 vamos a tener u es igual al logaritmo natural de 1 que va a ser 0. Entonces la integral ahora va a ir entre 0 y 2. Entonces, ¿qué va a pasar? Tenemos la integral de f' de u. U es una composición, es una variable nueva que nosotros elegimos. Pero nosotros estamos evaluando la función f que sabemos que es derivable, por lo tanto, admite tener una primitiva. Entonces, en este caso, ¿sí? De lo que nosotros tenemos, esto va a ser la función f, ¿sí? La función f, o lo que es lo mismo, ¿sí? Si nosotros la podemos pensar así, en realidad este ejercicio, digamos, termina acá. ¿Por qué? Porque en realidad las opciones que da el problema es simple y llanamente de expresar la integral, que es lo que nosotros tenemos acá. F', ¿sí? Ahora, nosotros en este caso, ¿sí? Tendríamos que usar una sustitución determinada, así que en este caso sería f de u diferencial u, que es lo que aparece en el ejercicio. El ejercicio 13 lo que se basa es en tratar de encontrar las áreas entre curvas. O sea, tenemos dos funciones. F en x que va a ser x por e a la x al cuadrado y luego g de x que va a ser x por e a la x. La idea acá es expresar la integral. O sea, no vamos a tratar de calcular hasta las últimas consecuencias cuánto vale. Primer punto. Entonces, ¿qué técnica vamos a usar nosotros para poder aplicar esta integral? La idea acá es la siguiente. Si nosotros, el escenario ideal sería, o sea, nuestro objetivo sería llegar a esto. El área de una función va a ser la parte más chica, ¿sí? El intervalo inferior al superior, el b, de la función techo, que es la más grande, menos piso. Plantear esto, ¿sí? Eso es simplemente. Si lo vamos a una forma gráfica, ¿sí? Nosotros tenemos un intervalo entre a y b. Y fíjense que si tenemos dos funciones, una función g y una función f, supongamos, ¿sí? No necesariamente se tiene que cortar en a y b, sí, puede ser inclusive después, no pasa nada. Esta área, f es la función techo y g es la función piso, por decir algo. Entonces la idea es tratar de encontrar cuál es cuál y cuál es ese intervalo, cuál es ese punto, esos puntos a y b en los cuales la función se va a cortar. Entonces acá la idea sería la siguiente, ¿sí? Fíjense, vamos a tenemos que fijarnos primero, como primera cuestión, dónde se cruzan estas dos funciones. ¿Cuál es la intersección de f con g? Para esto, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Igualar las dos funciones, ¿sí? O sea, vamos a hacer f igual con g. Y después despejar las x a ver qué es lo que nos da en cada caso. Entonces vamos a tener x por e a la x al cuadrado. Esto va a ser igual a x por e a la x. No sucumban a la tentación de cancelar las cosas acá. Porque eso lo que da es, si bien da soluciones que son factibles, pero no da todo el abanico que es el que necesitamos nosotros.
Yo les propongo pasen todo un solo lado y después factoricen, que es más práctico. Paso esto restando de este lado, o sea que esto va a quedar x por e a la x al cuadrado, ¿sí? Menos x por e a la x, esto es igual a 0. ¿Qué puedo hacer acá? Sacar factor común e a la x y x también, ¿no? O sea, yo tengo los dos. Entonces, por ejemplo, nosotros podríamos sacar, ¿sí? Para que se vea la idea. Saquemos primero x, esto va a ser e a la x al cuadrado menos e a la x, ¿sí? Esto es igual a 0. Entonces, esto lo que nos da es dos opciones. O por un lado, que esta parte, llamémosle a, sea 0 porque es una multiplicación, o esta parte que sea b sea 0. Entonces, en la parte a que sea 0, ¿sí? Esto quiere decir que x es 0. Eso es uno de los puntos donde se cortan las dos funciones. Y luego en la parte b tenemos que e a la x al cuadrado menos e a la x, esto es igual a 0. Vamos a tratar de despejar las x. Sumo e a la x de los dos lados, esto lo voy a hacer simple y llanamente para despejar esa x. Y acá lo que tengo que hacer es aplicar logaritmo natural, ¿para qué? Para bajar ese exponente que quiero despejar. O sea, esto va a quedar x al cuadrado por logaritmo natural de e, esto es igual a logaritmo natural de e por x. Ambos logaritmos natural de e son 1, ¿sí? Así que en este caso quedan así. Con lo cual la ecuación va a quedar como x al cuadrado, esto es igual a x. Fíjense que tenemos la misma situación que la que teníamos acá. Conviene pasar todo un solo lado y después despejar. Entonces esto queda x al cuadrado menos x, esto es igual a 0. Puedo sacar factor común nuevamente, o sea, tengo x por x menos 1, esto es igual a 0. Con lo cual vuelvo a repetir la situación. B1 si quieren ser esta parte y luego esta parte B2. Tengo una multiplicación de dos partes que van a dar 0. Entonces acá tengo o que B1 sea 0, o sea x es igual a 0. Fíjense que acá repetimos el mismo punto de casualidad, si podría haber sido distinto, que dio esto. Y luego tenemos el B2 que nos da x menos 1, esto es igual a 0. Con lo cual x es igual a 1 y acá ya tenemos dos puntos bien definidos en cada uno, ¿sí? Entonces, cabe aclarar una cosa que no aclaré antes, que el dominio de estas funciones ambos es de todos los reales, ¿sí? No hay restricciones de dominio. Con lo cual armamos la tablita, que armamos siempre, x, un f, la función f, la función g y un punto x0 de esos intervalos que vamos a calcular de acá en adelante. Entonces x va a ser desde menos infinito hasta 0, ¿sí? Luego tenemos 0, porque es uno de los puntos críticos. Luego tenemos desde 0 hasta 1, luego tenemos 1 y luego tenemos desde 1 hasta más infinito. Con lo cual, ¿cuál es el intervalo que nos interesa a nosotros? Este, porque es donde va a estar comprendidas las dos funciones, ¿ok? Lo que tenemos que hacer ahora es saber cuál es mayor que cuál. Acá sabemos que las imágenes son iguales. No nos importa lo que pase acá. Si por la duda lo pongo para que se entienda, ¿no? Entonces, por ejemplo, supongamos que elegimos un medio, ¿sí? Entonces vamos a tener f de un medio, ¿sí? F de un medio va a quedar como un medio por e a la x al cuadrado, o sea, e a la 1/4, ¿sí? Y g de un medio va a quedar como un medio por e a la 1/2. ¿Qué pasa? E a la 1/2 es más grande que e a la 1/4, porque el exponente es más grande. Entonces, en este caso, g va a ser más grande que f, o sea, esto es un medio de e a la 1/2, y luego acá tenemos un medio de e a la 1/4, con lo cual, en este caso, en este intervalo, g es más grande que f. Con lo cual, la integral va a quedar planteada como la integral entre 0 y 1 de la función techo, que es g, menos la función piso, que es g, es f, todo esto diferencial de x. Esta es la respuesta del problema. Bien, la idea acá ahora en el 14 es resolver esta integral que nosotros vemos acá. Ya les digo, la idea no es tratar de hacer esta integral hasta las últimas consecuencias, sino es dejarla planteada. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer en este caso? Primero, ¿sí? La idea es tratar de usar una sustitución, algo que nos permita simplificar de a poquito la función. Entonces, una forma, vamos a probar, ¿sí? Ya les digo, acá no hay método en esto, porque esto es, uno tiene un abanico de soluciones, pero el tema es que no tenemos certeza de cuál funcione hasta en tanto nosotros no probemos cuál es el resultado efectivamente. Entonces en este caso supongamos que yo elijo u es igual a x más 1, porque si yo la diferencio, acá voy a tener directamente el diferencial, acá no tengo ningún elemento fuera de esto que me permita zafar, entre comillas, de este problema. Y lo mismo voy a hacer con los intervalos de integración. Para 3, u es igual a 3 más 1, que esto es 4,
Y para 0, u es igual a 0 más 1, que esto va a ser 1. O sea que esta integral que ustedes ven acá, cuando vamos en este caso, va a quedar la integral entre 1 y 4 de f de la raíz de u diferencial de u. Bueno, hasta acá vamos bien, ¿sí? Esto también se puede pensar como la integral entre 1 y 4 de f de u a la 1 medio diferencial de u. ¿Correcto? Es una de las formas que se puede sacar. Luego viene lo siguiente, ¿sí? ¿Qué hacemos ahora con este u a la 1 medio que tenemos acá? ¿Sí? Bueno, para tratar de sacarnos ese problema de encima. Entonces, fíjense, podemos probar a hacer otra sustitución. Llamémosle a, si quieren, a este u a la 1 medio. Si yo diferencio el a, voy a bajar en 1 medio multiplicando por u, ¿sí? Y luego tengo esto a la menos 1 medio, porque es 1 medio menos 1 es menos 1 medio, y luego tengo el diferencial de u. Entonces yo quiero despejar el diferencial de u, de alguna manera, para reemplazarlo acá adentro. Multiplico por 2 a ambos lados, esto me va a quedar 2 por diferencial de a por u a la 1 medio, ¿sí? Porque lo voy a pasar para el otro lado. ¿Ok? Entonces en este caso, y esto me va a quedar diferencial de u. ¿Sí? Esto para que se vaya viendo más o menos la idea y que se entienda, digamos, a dónde estamos apuntando nosotros ahora. ¿Ok? Bien. Entonces, ahora tenemos... ¿qué es lo que va a pasar acá? Una cosa que no hay que perder de vista. ¿Qué es este u a la 1 medio? Viene de acá. Si esto es válido, si yo puedo reemplazarlo acá, entonces me va a quedar que diferencial de u va a quedar 2 por a por diferencial de a. ¿Sí? Y sustituyendo nuevamente, para 4, que es el límite superior, a va a ser raíz de 4, que es 2. Y para 1, a va a ser raíz de 1, que es 1. Con lo cual, la integral va a quedar entre 1 y 2, ¿de qué? De 2a por f de a diferencial de a. Si van a las respuestas del parcial, esto está con u, pero porque bueno, es un tema de nomenclatura, no pasa nada con eso. ¿Ok? Vamos a ver ahora el ejercicio 15, que es una ecuación diferencial que nos plantea lo siguiente. Tenemos esta función donde f' menos coseno de 3x por raíz de f en x, esto va a quedar igual a 0, y aparte tenemos que f en 0 vale 4. Este es un típico caso de ejercicio de ecuación diferencial, que ¿cómo lo vamos a resolver? Bueno, la idea acá para resolver esto va a ser la siguiente. Primero vamos a despejar f y plantear agrupar f y f' en un lado de la ecuación y dejar las x del otro. ¿Sí? Eso es a lo que vamos a apuntar ahora. Entonces, empecemos por lo siguiente. ¿Sí? Yo tengo f' de x menos, ¿sí?, coseno de 3x, ¿sí?, por f de x a la 1 medio, que lo puedo pensar así también, esto es igual a 0. No hace falta despejar f, ¿sí? Lo único que tengo que hacer es agruparlas de un solo lado. Voy a sumar este término de ambos lados acá, para que esto me vaya quedando. f' en x me va a quedar como coseno de 3x por f de x a la 1 medio. Y luego lo que voy a hacer es, ahora tengo la chance de agrupar f' y f en un solo lado de la ecuación. Voy a dividir ambos lados por f de x a la 1 medio de manera tal de poder sacar esto y agruparlo a un solo lado. Recordando también lo siguiente, como cálculo auxiliar, que f' de x no es otra cosa que el diferencial de f sobre el diferencial de x, como nomenclatura. Entonces, esto va a quedar diferencial de f sobre diferencial de x por f de x a la menos 1 medio, esto es igual a coseno de 3x. En limpio, si paso el diferencial de x para el otro lado y expreso esto como una potencia, esto es a la más, ¿no? 1 medio. Esto va a quedar f a la menos 1 medio, diferencial de f, esto es igual a coseno de 3x por diferencial de x. Ya con esto estoy en condiciones de hacer la integral. Observen. Integro este lado, integro este otro. ¿Sí? En esta integral podemos usar la sustitución. U es igual a... No, acá disculpen, acá no hace falta porque es directamente el exponente. Esto queda 1 sobre 1 más menos 1 medio por f a la menos 1 medio más 1 más la constante 1, esto es igual a... Y acá sí puedo usar una sustitución que sea u es igual a 3x, con lo cual su diferencial va a quedar 3 diferencial de x. Entonces en este sentido va a quedar 1/3 de la integral de coseno de u diferencial de u. Entonces, fíjense, 1 más menos 1 medio es 1 medio, 1 sobre 1 medio es 2,
f a la menos 1 medio más 1 es f a la 1 medio, más la constante 1, que esto es igual a... La integral de coseno es seno, o sea, tenemos un tercio de seno de u más la constante 2. Reemplazando, ¿sí? Y restando constantes acá al lado, nos queda un tercio de seno de 3x más la constante 3. Multiplico por un medio a ambos lados, esto queda f a la 1 medio, esto es igual a un sexto de seno de 3x, ¿sí? En este caso, más la constante 3, y luego lo que vamos a hacer es elevamos al cuadrado a ambos lados, con lo cual finalmente lo que nos va a quedar es f en x, nos va a quedar como un sexto de seno de 3x más la constante 3, todo esto elevado al cuadrado. Ahora, esta constante 3 que dijimos, que f en 0 vale 4. Entonces, en este caso, nos queda 4, esto es igual a un sexto de seno de 3 por 0, que es 0, más la constante 3 al cuadrado, con lo cual seno de 0 es 0, ¿sí? Queda la constante 3 al cuadrado, que es 4, o sea que la constante 3 es 2. Con lo cual f en x va a quedar esto, más 2 al cuadrado. Nos piden lo siguiente. Tenemos una función con un dominio que va desde 1 hasta más infinito, y tenemos la función f definida por la integral que va de entre 2, digamos, hasta 2 más logaritmo natural de x, de esta función compuesta, f de e a la t menos 2 de menos 2 diferencial t. Entonces la idea acá es encontrar cuánto vale f' de x, es decir, la función derivada de esta función que nosotros vemos acá. Entonces, en este caso, bueno, el ejercicio ya está resuelto, pero yo quiero que vean más o menos la idea. Siempre que ustedes tengan este tipo de planteos, por lo general se trata de planteos del tipo de regla fundamental o teorema fundamental del cálculo. ¿Qué quiere decir? Cuando nosotros tenemos una función que es una derivada en función de x, de una integral definida entre un intervalo b de x y otro a de x, ¿sí? De una función f, eso va a ser f compuesta con el intervalo superior, que a su vez es función de x, ¿sí? Por b' de x, menos f compuesta con la función en el intervalo o en el extremo inferior de la integral, por la función derivada. ¿Sí? Esto es muy importante tenerlo en cuenta. ¿Sí? Esto no es regla de la cadena, ¿sí? Sino pues la expresión se puede escribir similar, pero no es el mismo caso. Por eso es importante tenerlo en cuenta en este sentido. ¿Sí? Entonces, nosotros tenemos nuestra función es esto. Para empezar a trabajar, lo que tenemos que hacer es derivar ambos lados de la función. O sea, yo quiero encontrar f', con lo cual tengo que derivar esta función. Con lo cual voy a tener también que derivar esta otra. ¿Sí? Entonces, al derivar esta función, que a su vez es una integral en función de una variable t, que ahí no aparece, ¿qué es lo que tenemos que hacer ahí? Bueno, ahí aplicamos directamente esta regla, fíjense. B sería esta función 2 más logaritmo natural de x. Entonces hacemos f compuesta con b, o sea, va a ser f de e a la... Donde está t, ponemos 2 más logaritmo natural de x. ¿Qué es esto? 2 más logaritmo natural de x. Le restamos 2, este 2 que está acá, que es menos 2, por la derivada de esto. La derivada de esto va a ser 0 más 1 sobre x, 0 más 1 sobre x, menos, y hacemos lo mismo pero con el extremo inferior. O sea, va a ser f de e a la 2 menos 2 por la derivada de 2, que es 0. E a la 2 menos 2 es 0, e a la 0 es 1, pero ¿qué pasa? Al estar multiplicado por 0, todo este término se nos cancela y queda solamente este, ¿sí? Fíjense, e a la 2 menos 2, ¿sí? Esto se anula y después queda e al logaritmo natural de x, ¿sí? ¿Y qué pasa? E al logaritmo natural de x, e con logaritmo natural se cancelan y va a quedar f de x, acá nada más. Por eso va a quedar f de x por 0 más 1 sobre x, que es 1 sobre x, con lo cual la función derivada original sí o sí va a quedar como f' de x, que es f de x sobre x. ¿Qué pasa en el ejercicio 17? El ejercicio 17 dice lo siguiente, que nosotros vamos a resolver esta integral que ustedes ven acá por partes. Que el resultado de eso, o parte de ese resultado, va a ser un número a multiplicado esta integral que nosotros vemos acá. X menos 5 a la 5, acá está x menos 5 a la cuarta,
sobre x menos 3 diferencial de x, con la integral entre 4 y 5. ¿Ok? Entonces la idea es decir, bueno, la idea acá del ejercicio es encontrar cuánto vale esto. ¿Sí? Por cómo está planteado el ejercicio, mi sugerencia particular es tratar de resolverlo desde cero. Es decir, tratemos de resolver la integral por partes, como si no lo hubiéramos hecho nunca, y después tratar de ver qué es lo que nos va quedando en cada caso. Entonces, por ejemplo, yo voy a tomar de estas partes, la parte más fácil de derivar es logaritmo natural. Es más difícil integrar logaritmo natural. Y es más fácil integrar x menos 5 a la cuarta porque con una sustitución simple sale. Por lo menos eso es lo que parece a primera vista. Vamos a ver qué es lo que pasa después. Entonces, u, que es la parte a derivar, o sea, yo estoy usando la nomenclatura u diferencial b, si por las dudas si uno lo ve en la regla además. U va a quedar como logaritmo natural de x menos 3, por lo tanto, cuando derivemos va a ser diferencial de u es 1 sobre x menos 3 diferencial de x, ¿sí? Con lo cual diferencial de b, en este caso, nos quedaba x menos 5 a la cuarta diferencial de x. Para integrar esto, vamos a tener que recurrir a una sustitución más, ¿sí? Porque b va a ser la integral entre x menos 5 a la cuarta diferencial de x, ¿sí? Entonces en este caso, por ejemplo, supongamos que tomo la sustitución con lo que está dentro del a la cuarta, o sea, voy a tomar la sustitución como si fuera x menos 5. Entonces en ese caso lo que va a pasar es que a es x menos 5, con lo cual llevando la forma diferencial queda diferencial de a es diferencial de x, ¿sí? Entonces, visto eso, b va a quedar la integral de a a la cuarta diferencial a, que esto es un quinto de a la quinta, ¿sí? Entonces esto va a quedar como b, que es un quinto por x menos 5 a la quinta. Acá no le puse la constante porque la idea es juntarlo luego con todo el paquete de la integral que va a venir después. ¿Sí? Eso en primer lugar. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? La integral por parte siempre va a ser la parte que identificamos como u, que va a ser la parte a derivar, por db, que es la parte a integrar. Entonces, en este caso va a ser u por b, ¿sí? Menos b de u. Ya las tenemos identificadas. ¿Cuál es u? ¿Cuál es b? Que es esta que está acá. ¿Cuál es diferencial de b? Y cuál es diferencial de u. O sea que lo único que hay que hacer con estas ecuaciones dentro de la ecuación original es simple y llanamente reemplazarlas y ver qué es lo que nos va quedando en ese caso. Entonces, u por b, ¿sí? U es logaritmo natural de x menos 3, b va a ser un quinto de x menos 5 a la quinta, ¿ok? Menos b de u, o sea, b dijimos que era esto, ¿sí? Un quinto por x menos 5 a la quinta. Y de u, ¿sí? Es eso, 1 sobre x menos 3 por diferencial de x. Saco el 1/5 como multiplicación afuera y tengo esta integral de x menos 5 a la quinta por diferencial de x sobre x menos 3. Si ustedes observan, el a está hablando del coeficiente que estaba al lado de esta integral, que resulta ser la misma que es la que estamos calculando acá. Acá no puse los extremos de integración, pero son entre 4 y 5. Y acá la integral debería estar evaluada entre 4 y 5 explícitamente, así como para que se entienda la idea. Entonces el a, que es el número que está multiplicando en cada uno de estos casos, fíjense, si hacemos barra acá nos va a quedar logaritmo natural de 5 menos 3 por 1/5 por 5 menos 5 a la quinta, menos logaritmo natural de 4 menos 3 por 1/5 por 4 menos 5 a la quinta, menos 1/5 de esta integral, entre 4 y 5, si no la puse toda. Esto es logaritmo natural de 2, 5 menos 5 se hace 0, con lo cual se anula todo este término. Y luego tenemos logaritmo natural de 4 menos 3, que es logaritmo natural de 1. Como logaritmo natural de 1 es 0, se anula todo esto, con lo cual esto también queda así. Quedando simple y llanamente el resultado como menos 1/5 de la integral entre 4 y 5 de x menos 5 a la quinta sobre x menos 3 diferencial de x. Por eso es que a es ese coeficiente que queda al lado de esa integral. En el ejercicio 18 nos plantean lo siguiente. Nosotros tenemos dos términos de sucesiones, dos sucesiones distintas, b y a, ¿sí? Con n pertenecientes a los naturales, tal que se cumple esta desigualdad que ustedes ven acá. Es decir, que a es menor que 2 sobre raíz cúbica de 5n cuadrado más 1, menor a b sub n. Entonces, si uno llama con esas sucesiones a las series a mayúscula y b mayúscula como las sumatorias respectivas de los términos desde 1 hasta infinito de cada uno, es decir, a va a ser la sumatoria desde 1 a infinito de a sub n y b lo mismo con b sub n,
La idea es tratar de probar, ver qué pasa con las dos series, con A y con B. Fíjense lo siguiente, acá el programa nos plantea de ver si A converge, si B diverge, lo que sea. La única forma de estar seguro por cómo está planteado es lo siguiente. Ustedes recuerden del criterio de comparación que pasa lo siguiente. Supóngase que yo a este término, a esta sucesión nueva que estamos hablando, le llamo C sub n. Entonces yo estoy seguro que si esta sucesión es menor que una sucesión que diverge, esta va a diverger. ¿Sí? Digamos, porque, o sea, sé que, o mejor dicho, si es menor que una sucesión que, a ver, si en este caso yo puedo decir, bueno, a ver, quiero fijarme si esta sucesión diverge. ¿Sí? Entonces yo, por ejemplo, si yo sé que esta sucesión es menor que una que diverge, no puedo asegurar nada de esta. No puedo asegurarlo, o sea, no puedo, o sea, tampoco puedo asegurar que esta sea convergente. La única forma que esta sea convergente es que B sub n sea convergente, porque es una asociación cuyo término es menor que esta. Entonces acá tenemos dos alternativas. El único criterio que nos sirve es compararla con B sub n. Entonces, hay que ver si esta diverge o converge. Lo que sí sabemos es que si esta converge, esta va a converger, y si esta diverge, esta va a diverger. ¿Sí? Eso para el ABC. Entonces, vamos a plantear con las series P, esta serie tiene un aspecto parecido a la serie P. Entonces acá decimos, bueno, ¿por qué? Porque es algo, un número sobre n a la k, por ejemplo. Entonces, las series P divergen si el exponente es menor que 1. Eso por empezar. Entonces vamos a plantear esta serie comparándola con una serie nueva que es esa 1 sobre n que estamos calculando acá. Entonces, 2 sobre raíz cúbica de todo esto, menor a 1 sobre n a la k. ¿Y qué es lo que vamos a hacer ahora? Despejar k. Sabiendo esto, que la desigualdad primigenia era esta, que k sea menor que 1 para que la divergencia o la condición de divergencia se cumpla. Entonces, dicho esto, vamos a tener 2 sobre todo esto, menor que 1 sobre k. Para sacar la raíz cúbica del ego al cubo, a ambos lados, esto conserva el signo de la desigualdad. ¿Sí? 2 al cubo queda 8, saco la raíz cúbica acá y esto queda n a la 3k por potencia a potencia. Luego elevo a la menos 1 y ese elevar a la menos 1 sí cambia el sentido de la desigualdad. ¿Sí? Y luego lo que hago es despejar los exponentes. Fíjense, si yo digo que n a la 3k es menor que todo esto, quiere decir que este polinomio, si esto está dado que están hechos por números naturales, por lo menos tiene que ser menor que el grado de este. O sea, 3k tiene que ser menor que el grado más grande de acá, que es 2. Despejando, queda que k es menor que 2 tercios, siempre. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Como k es menor que 1 y esta condición se cumple para todo número, esta sucesión diverge. Por lo tanto, si esta sucesión diverge y su término es menor que esta va a diverger también. Entonces la consecuencia es que B diverge también. 19 consta de lo siguiente. Nosotros acá tenemos una ecuación diferencial que es f' de x, 2 más 18 por 3x más 25. ¿Sí? Entonces yo les cuento, este es un ejercicio que lo hicimos rápido, pero básicamente para que se entienda la idea. Acá lo que hay que hacer es integrar dos veces. Primero, la primera derivada sale haciendo esta integral, ¿sí? O sea, integrando la función que es, en este caso, 2 más 18 por 3 más 25 a la menos 3 medios. Una sustitución que se puede hacer ahí es u, que es 3x más 25, y ahí el diferencial de 1 queda como 3 diferencial de x. ¿Sí? Luego, acomodando un poco los términos, aplicando los términos de integración, esto nos va a quedar como f', que es 2x menos 12 sobre raíz de 3x más 25 más la constante 1. Esta constante 1 uno la saca aplicando nuevamente, ¿sí?, la derivada en 3, que es menos 15, ¿sí?, que es lo que ustedes ven en este caso, y finalmente sale que la constante 1 vale menos 6. Con lo cual, la primera derivada de la función queda 2x menos 12 por 3x más 25 a la menos 1 medio, menos 6. Y luego esta función hay que integrarla nuevamente, hay que repetir el paso, ¿sí?, para poder obtener finalmente la función original y reemplazar f' en 3, menos 3 que vale menos 15. En el ejercicio 20 acá lo que tenemos que hacer es, dada esta serie que es la sumatoria desde 1 hasta infinito de 3x más 1 a la n, todo sobre n por 2 a la n, la idea es hallar el intervalo de convergencia de esta serie, ¿sí? Entonces, para hallar el intervalo de convergencia tendríamos que usar algún criterio que nos permita poder encontrar, digamos, cuáles los x para los cuales la serie converge. Por la forma que tiene la serie, ¿sí?, en este caso el criterio que más se ajustaría sería el de Cauchy.
¿Por qué? Porque el criterio de Cauchy, como ustedes ven acá, básicamente se basa en tomar el término general de la serie, que es 3x más 1 a la n por 2 al n sobre 2 a la n, y aplicar la raíz enésima, o lo que es lo mismo, elevarlo a la 1 sobre n, y luego a eso aplicarle módulo, ¿sí? Aplicando esa operación, esto lo que nos va a permitir es poder cancelar las potencias de n que nosotros vemos acá, a saber, esta n con 1 sobre n y luego ambos dos que están acá abajo. Luego, aplicando eso, vamos a tener límite n teniendo más infinito de módulo de 3x más 1 sobre n a la 1 medio por 2. ¿Sí? N a la 1 medio tiende a ser 1, n a la 1 sobre n, disculpen. Va a tender a ser 1, ¿sí? Con lo cual ya tenemos la expresión de módulo de 3x más 1 sobre 2. Entonces, para hallar el intervalo de convergencia, ¿qué es lo que decía Cauchy? Cauchy decía que ese límite especial que hemos calculado, cuando es menor que 1, la serie converge. Por lo tanto, planteamos la desigualdad de lo obtenido acá, que es módulo de 3x más 1 sobre 2 menor a 1, y vamos resolviendo. Multiplico por 2 a ambos lados, ¿sí? O sea, en este caso un lado solo, que es módulo de 3x más 1 es menor a 2. Esto lo que me permite hacer es abrirlo en 2, ¿sí? O sea, abrirlo en la parte positiva y en la parte negativa, con lo cual tenemos menos 2 menor a 3x más 1 menor a 2. Ahí lo que puedo hacer es restar uno de ambos lados, lo cual me va a quedar menos 3 menor a 3x menor a 1, y luego dividir por 3 ambos lados. Entonces, una primera aproximación que nosotros tenemos a la serie es esto que ustedes ven acá, que el intervalo está con x entre menos 1 y 1/3 sin incluir en ambos lados. Igualmente, de todas maneras, lo que nos conviene es tratar de aplicar o tratar de calcular la serie para cada uno de los extremos, de manera tal de estar seguros que esos extremos son, o en esos extremos la serie es convergente o divergente. Entonces, en este caso, en x menos 1, la serie queda alternada como menos 1 a la n sobre 1, menos 1 a la n por 1 sobre n. En ese caso converge por el criterio de Leibniz, ¿sí? Que es para series alternadas, donde la serie es positiva y siempre en decreciente. Y luego para cuando tenemos 1/3 queda la serie P1 sobre n, que como el exponente es mayor o igual a, es menor a 1, o 1 en este caso, la serie diverge. Por lo tanto, el intervalo de convergencia termina siendo x perteneciente a menos 1 incluido y 1/3 sin incluir. ¿Sí? Así que bueno, eso es todo, espero que les haya gustado, nos vemos en el próximo video. Por favor suscríbanse a mi canal para poder ver más trabajos así de forma gratuita. Y vamos a seguir haciendo finales y muchos éxitos en el examen a todos.